Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Cosme y Damián, mártires. Cosme y Damián eran hermanos médicos anárgiros, no cobraban sus servicios. Hacia el año 300 fueron martirizados, según una antigua tradición, por decapitación y fueron sepultados en Siria. Muy pronto se difundió su culto por toda la iglesia. Probablemente el 26 de septiembre fue dedicada una basílica en Roma para venerarlos, que fue edificada por orden del Papa Félix IV. Son patronos de los médicos y los farmacéuticos. Iniciemos nuestra celebración cantando. Vamos cantar, cantemos en la paz en mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Está bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Está bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor, exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en este mes de la Biblia, así que seguimos formándonos, procuramos entender cada vez mejor la palabra del Señor. Y también pedimos la intercesión de San Miguel Arcángel durante todo este mes de septiembre, que nos bendiga y nos proteja de todo mal. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que, cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro del Eclesiastés. Vanidad, pura vanidad, dice el sabio Coelet. Vanidad, pura vanidad, nada más que vanidad. ¿Qué provecho saca el hombre de todo el esfuerzo que realiza bajo el sol? Una generación se va y la otra viene, y la tierra siempre permanece. El sol sale y se pone, y se dirige afanosamente hacia el lugar de donde saldrá otra vez. El viento va hacia el sur y gira hacia el norte. Va dando vueltas y vueltas y retorna sobre su curso. Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Al mismo lugar donde van los ríos, allí vuelven a ir. Todas las cosas están gastadas, más de lo que se puede expresar. No se sacia el ojo de ver, el oído no se cansa de escuchar. Lo que fue, eso mismo será. Lo que se hizo, eso mismo se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Si hay algo de lo que dicen, mira, esto sí que es algo nuevo, en realidad eso mismo ya existió muchísimo antes que nosotros. No queda el recuerdo de las cosas pasadas, ni quedará el recuerdo de las futuras en aquellos que vendrán después. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, con solo decirles, vuelvan, seres humanos, porque 1000 años son ante tus ojos como el día de ayer, que ya pasó como una vigilia de la noche. Tú eres nuestro refugio, Señor. Tú los arrebatas y son como un sueño, como la hierba que brota de mañana, por la mañana brota y florece, y por la tarde se seca y se marchita. Tú eres nuestro refugio, Señor. Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Tú eres nuestro refugio, Señor. Sácianos enseguida con tu amor, y cantaremos felices toda nuestra vida. Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor, que el Señor, nuestro Dios, haga prosperar la obra de nuestras manos. Tú eres nuestro refugio, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que Jesús hacía y enseñaba y estaba muy desconcertado porque algunos decían, es Juan que ha resucitado. Otros decían, es Elías que se ha aparecido. Y otros, es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes decía, a Juan lo hice decapitar. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces tenemos a un personaje, ¿verdad? El tetrarca Herodes. Entonces, oñe ponandú, oña, oñe entera, oicuá, orecoa, lleva la ipura de escuela, orecopale información, tiene su centro de inteligencia, ¿verdad? Oicuá, va la movimiento. Y entonces
se entera de lo que Jesús hacía y enseñaba. Es interesante esto, se entera. No cañillo que me hay cuana, hay peligroso, hay peligroso, y Jesús, si se presenta como una persona aquí que puede cuestionarnos o que puede hablar y decir cosas que concienticen al pueblo. Puede ser entonces también uno que ayude al pueblo a sublevarse. Entonces este puede ser una persona sediciosa. Lleva un bojale, la gente lleva un guajuyo, entonces el pueblo que viene, que se acerca y que se puede poner en contra del poder, en contra de lo que él está usurpando ciertamente al pueblo y a la gente. Ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Cómo convivimos, verdad? Porque esto pues tiene que ser una conversión verdadera con esas personas. Apéagolas a hacer. Sabemos que es difícil, ¿verdad? Pero no imposible. Por eso después la frase famosa, ¿verdad? El mismo Apocalipsis. Todos estos libros se escriben ante dificultades. En ese tiempo era Nerón, ¿verdad? Y Nerón, el 666, famoso, ¿verdad? 666, limitado, limitado, limitado. Y así. O sea, hermano tanto de Nerón. Y así también aquí más o menos la misma cosa está diciendo con respecto a Herodes, que comienza, se informa, sabe quién es este Jesús. Y estaba también desconcertado, mondillo, este es peligroso, hay que estar atento, ¿qué es lo que dice? Algunos le decían, no, este es Juan, que ha resucitado. Juan que ha resucitado, pero se ve a Yucacagüe, acá, ok, que sube. Otros decían, es Elías, que se ha aparecido. Entonces él también se entera, sabe qué es lo que dicen, qué dice la Biblia con respecto a Elías, y ahora ha aparecido. ¿Se acuerdan que las profecías de Malaquías, capítulo 3, ¿verdad? 23, etcétera, te habla que primero tiene que venir Elías? San Marcos de nuevo lo vuelve a tomar después en su Evangelio, en el capítulo 9, cuando bajan después de la transfiguración. Los discípulos le dicen, ¿uma vio la Elías o uma vio? Lo que el profeta Malaquías ya había anunciado. Y entonces aquí también, Elías que se ha aparecido. Ay, entonces aquí algo puede pasar, hay que estar atentos. Y otros le decían, es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Bueno, hasta ahí entonces la información de los piragüe, aquí entonces del centro de inteligencia, que le traen aquí a Herodes, que quiere informarse y que queda desconcertado. Pero Herodes pensaba, tenía todas las informaciones aquí archivadas en su computadora, y Herodes decía, a Juan lo hice decapitar. Si huía, lleva yucacago y yo, sí, vamos a ir. Entonces me di información. Bueno, entonces, se huía yucacago y va. Entonces, ¿quién es este? Del que oigo decir semejantes cosas, y trataba de verlo. Fíjense cómo termina, queridos hermanos. Trataba de verlo. Pero esta es una cosa interesante, porque la enseñanza que nos quiere hoy la palabra de Dios decir no es solamente tratar de ver a Jesús. No es solo tratar de ver a Jesús. Porque Jesús verdaderamente tiene que ser escuchado. Shema Israel. Shema Israel quiere decir obedecer. Entonces, Jesús, una vez que uno se encuentra, vengan y verán. Ciertamente el ver es importante, el jorao quiere decir el experimentar, y que cuá. Mapa peñan de yarare yetu ujese lleva o pebereñe punure guatagendie. Y entonces aquí le está presentando de esta manera. Y nos está diciendo, no seamos como Herodes, que abrimos los ojos y quedamos desconcertados con todo lo que hace Jesús. ¡Qué lindo! Nos informamos de ciertas cosas, descartamos ciertas cosas. A Juan lo mandé decapitar yo. Y después, bueno, ya ella misma va y entonces, no es solamente entonces el cuestionarse, no es simplemente el estar queriendo conocer, etcétera, sino que verdaderamente lo importante para el seguimiento de Jesús es aprenderse por las normas, mandamientos, valores de la propuesta del Evangelio.
Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Señor, danos tu gracia y tu paz. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestra Iglesia, para que tenga la valentía suficiente para predicar el Evangelio en todos los ambientes de la sociedad, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que nunca pretendan honores y privilegios, sino tengan la libertad de corazón para vivir el Evangelio, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por las autoridades de nuestro país, para que practiquen el derecho y la justicia, siempre a favor de los pobres, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Padre rico en misericordia, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor.
Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración final. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos, queridos hermanos, a nuestra madrecita que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, solo imagen con pies de barro, y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que mucha gente, que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir, y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante